Amadas oyentes, bienvenidas a este canal Más que Vencedoras en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por tener la oportunidad de este medio para llevarles este devocional. Pero antes, acompáñenme en una oración. Padre amado, le damos gracias por este día y por todas sus bendiciones. Le suplicamos que perdones nuestras ofensas y que esta oración llegue ante su trono de gloria con grato olor fragante. Le presento cada una de las peticiones que tengan estas mujeres que van a escuchar este devocional. Úsame como instrumento de su palabra. Le pedimos sanidad para los enfermos. Sé con los débiles en la fe. Dele dirección y sabiduría a cada mandatario de su país para que gobiernen de una manera justa. Bendice todas las naciones, que reine el amor y la paz. Todo esto se lo pedimos a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias. Amén. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de la fe. Para tener claro el concepto de fe, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esta fe que habla el escritor del libro de Hebreos, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esos antiguos fueron grandes hombres y mujeres que pusieron toda su confianza y su fe en Dios, aún no viendo lo que ellos esperaban. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no la vemos hecha realidad, mostramos verdadera fe. El verso 6 del mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este texto bíblico se muestra una relación entre la fe y el agradar a Dios. Ese agradar a Dios significa el causar placer y entrega a Dios. El Señor desea que nos acerquemos a Él con fe, y cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan solícitamente. Pero para que nuestra fe sea consistente, debe estar basada en algo con más estabilidad que nuestros sentimientos. El mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la venganza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La mente puede fácilmente perder el enfoque del llamado de Dios, y es por eso que el escritor del libro de Hebreos nos dice o nos hace énfasis que debemos fijar nuestra mirada en Jesús.
reconociéndolo como el autor y consumador de nuestra fe. Titubearemos si apartamos la mirada de Él y si nos miramos a nosotras mismas o contemplamos las circunstancias que nos rodean. Volvamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, el verso 8, donde nos habla de la fe de Abraham y nos dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham era un hombre de fe al mandato de Dios. Dejó su hogar y se fue a otra tierra. Sin cuestionar a Dios, creyó en el pacto que hizo Dios con él, que sería el fundador de una gran nación. No solo esta gran nación sería bendecida, dijo Dios, sino también las demás naciones a través de sus descendientes. Pero había una condición: Abraham tenía que obedecer a Dios. Y lo hizo al igual cuando el Señor le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo, porque la orden era para probar su fe. Amadas oyentes, así como Abraham fue probado, de igual manera nosotras lo seremos. ¿Se han preguntado por qué Dios nos prueba? El propósito principal por el cual Dios nos prueba es para que aprendamos a confiar más en Él. El Señor es fiel. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, el apóstol Pablo nos dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hermanas en Cristo, les animo a que nuestra fe no mengüe y seamos obedientes a Dios y cada día confiemos en su fidelidad. Amigas oyentes, cualquier persona que recibe la palabra de Dios puede ejercitar su fe. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Una vez que escuchas la palabra de Dios, es importante que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, según el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 31. Seguido de creer en nuestro Señor Jesucristo, es importante el arrepentimiento. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 30, nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Luego del arrepentimiento viene la confesión. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Finalmente, al oír, creer, arrepentirse, confesar, también es indispensable ser bautizadas para el perdón de los pecados. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, el don del Espíritu Santo. Amigas oyentes, les invito a que conozcan la verdad y la verdad os hará libre. Que el Señor las bendiga grandemente.